Baisha papina koina na ame ayu mahina weru mañana de veñan de programa mi pe de programa entero vete a pendu se bajira vagina ka aljatorado hermano cuera vengan un pastor Emilio Vázquez estaba con el abogado de departamento de Itapo de Peña y me llego yo de fuera pequeño abrazo rompe espalda ambarete por Hana ame primera de Corintios capítulo 10 versículo 3 de donde yo mi edición número 602 de ka aljatorado hermano cuera edición 602 mañana abuyeque entero vete a me ya puse acá pejina yo ya haré ese correñan de video y cuera correñan de audio ella ina uñan de mensajito y cuera yeja y pureña embure y cuera hombo bebé ya piñan de rique y cuera apolado y nada más 59598516297 rupibe ella ya esa yo ya jao vende mensaje y cuera yo y ñambo vayan a PM hoy al toque ñambo vayan a ver programa ve hoy oye ura ñambo es más en 10 cuera a veces hoy gatu oye ura ñande estudio acá hija torán era para la página oyente cuera abu llegue tapiza cuera o ñengancha o joñan de hina ya igual lendo más ve ima ñanetren caluyo o a veces muy que yo hubo ruti vagón inte la raja montón o tiempo o pe otra vuelta esa un poco de mi ema otra vuelta tú muy te para tren pasajero y chuco ve va a tipo pesar lendo más ya na yo a pulo y tan jo estamos ya con oyente o parpiete de Paraguay ve a YouTube tú ya ves que hemos poniendo modelo y tal hemos hecho a hija tora pecha mucho o si no estudio bíblico hay que bebes a esa ataca a hija tora y esa yo pude bebes allá listo ella por la hemos hecho la alto y ya esa mí la vende al toco allá esa o yupi bajo la ñan de suscriptores o revisar de ahí esta vez hoy la revisada que la oye suscribían va ego peana seguidores fuera oyente va ego pea jateo meo ya bueno tímido ya en el programa y cada hija tora es 600 audio ya jupi más goñandeisa cada hija tora esa 600 audio de predica de CGC hebrea en guaraní si un pastor seguido en ahí se voló veo más jefe 600 de gracias al todopoderoso ani se me petimba la vez suscribían una robia seña bueno a ver y entonces General Artiga veía guajeina la mitad bebé ya saluda paiteña en Dujaracuera a distintas congregaciones ni animas y veina algunos y bueno pago pesa tanto y que pero uno dos pejendú dos tres pejendú a ninte molestarla nos enducen lo mitad especialmente la vende el líder no puede hacer un peña tranquilizante a pejendú un bebé 2 3 4 5 hermanos vive a pejendú bebé a peña reunir a por anduceno por anduce como ese número que sea ese grupo a ver coti grupo y la ya aprende vejan mañana por andu pregunta y respuesta debate herea bebé hoy vende que estaba me ñantojan de hina allá y paiteo bebé gato de hoy que aclarar esa can de versículo bíblico donde ella bueno ya esa catan de utajacha web pero todo bajo el manto del respeto que ego no ina bate coyo para ser yo ina va eso ina ñande tren expreso ka hija tora sí ya o Facebook o yo apuma lo mitad YouTube pecha ahí WhatsApp tu niña ya ese ya recibí mensajes hoy llegue Pastor Sergio ya puñan de la ñan de video mi te sana anga muy ya esa hanway sañan de puñe epope guape de celular más ya esa cutuya y que caiga tora ya en dúa ya esa la video caiga tora bueno ya esa misma a ver a los nuevos amigos entonces de Facebook y Facebook sí a Facebook se ha compartido pueden vender ellos fui directo y que ellos YouTube ñande endujar afuera Telegram hoy Messenger ñande endua ñi de esa y fuera por camisa ti mensaje por Messenger no está de esa anga muy formalete y en el video a pesar no está imagina
Allí me sistema WhatsApp a tuya es tradicional, veo ya muñeco. Y bueno, peisaina. Ya me pregunta, ¿y cuál acá tú ya mojo guay para tema lo mitad me no pues estáis de vina que te día pregunta ya bueno, o te día o te que llegue a pregunta ya mojo guay también mi grupo cuera sabe. A ver programa penguanabio ya coina anotado, vaya vamos ya anotado. Bueno, eh, algunos penguanabio pues juve ahí ya copa y tela evidencias. Era bautismo en el nombre del Mesías. Había entonces dos bautismos, ya por un y con todas las explicaciones. Pero hoy se inauguró, pero engañé, el bautismo, ya pita la bautismo fue, sí, o topa. Buscaron ahí en Hechos 2:38, por eso la pregunta es si había dos bautismos, o sea, si había dos bautismos, ¿cuál de ellos era el válido? O los dos eran válidos. Bueno, entonces ella allá por un guaya pollita me metí de nuevo y te va a estar 3 veces más vaya a tocar. Al responder más, esta y respondemos para en grupo y en privado. Un solo bautismo, ya Pablo y Efesios capítulo 4, un solo bautismo. Ahora el bautismo trinitario ya hemos demostrado, ya esa capa y tema, y tan falso, que fue añadido, creado, inventado y puesto como versículo en la Biblia por la Iglesia Católica. Recuerdo afirmar ya de copa la documento ya esa capa y tema no era. A raíz de eso está o digo anga o corregía o ya bautizar llega en el nombre del Mesías ya. Bueno, ya para nosotros ya seguía arema ya ya anda hay más novedades. Pero mi oye ganchar amor amor mi pa juega y raro ga. La bautismo casi no se habla de ese bautismo. Y sí, pues están tan arraigados, tan acostumbrados al bautismo trinitario que dejaron de lado el verdadero bautismo usado, utilizado, formulado por la congregación primitiva de seguidora del Mesías. A ver, cuando ni no lleva a bautizar en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, y raro, güey. A un Pablo lleva a bautizar en el nombre del Mesías. Ya compacté la versícula. Bueno, otro. Ya, bueno, los estudios en PDF no tengo. La de cuina de cuina de cuina. A ver, nada, de cuál hay en duda, acá la cuaderno y de investigaciones. De cuál hay una para de coina, baby. Para cada estudio ñande ya pueda anotar para ese compañero. Acá la PDF. O pandea tu ahí envía. Esa coco de vena y cuaña pretende a veces oí a veces a cañila se letras. Pero todo no, nada, cuello y la PDF. A de beta me gusta. Pero sí, audio, ya algunos ya recuerdo, tipo que peña imagina, mina 600 audio en guaraní. A la par ya me hago ya de, hoy me hago de 50 menos páginas castellano, que ya sería casi 1000 audios. A pegar el teléfono, yo capuna yo. Más los 40 grupos ya recuerdo, a ver y la información ya recuerdo en el teléfono y hoy 4. A veces opan baite, pero bueno. Otro, a ver, quieta. Tremendo, sí. Nunca lo hemos visto desde ese punto de vista. En la Torah o en el Pentateuco, cuando habla de que pasaron el mar, la nube, bajo la nube y que se bautizaron en Moisés. Siempre veíamos historias bíblicas, pero nunca hemos comprendido la profundidad su mensaje. Bueno, ese que no neina. Y luego aprendí me metí en la mitad. Jaupala se la topa entre revelaciones y investigaciones. Orecoveta profundo realmente. Y ante ya acostumbrado, ¿cierto? Ya ya esa Moisés, ya esa Abraham, Antiguo Testamento, ya muy película, tele, Semana Santa, Carlos y tal, eso no entendí igual. Pero había sido ahora en el Nuevo Testamento ya le llegamos ahora copaiste la explicaciones simbología nambrena. Pablo y también me sorprende a ver bautismo, regua. Bueno, otro y también el comentario ahí del programa Pejendúa Cuey, que a toda muestra ya evalúa
te copa jugar en el programa va para faltar va ese un PM va ya japonés para ese anila pe moki niña de heavy un otro ABGI si el Mesías aparte de las sombras que le simbolizaban ya estuvo en forma de ángel en el Antiguo Testamento. Muchos dicen que él era el ángel de Jehová. Bueno, algo 10, 10:4, ¿verdad? 10:3, bueno, ya llamé. Ya mañana, a ver, ¿y qué más voy a mañana de yo ya emoción? A ver, ya quedamos soñando de versículo 10:3-4. Todos comieron la misma comida espiritual, todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca representaba al Mashiach. Vea, Biblia Bin lo está, vea. La roca representaba al Mashiach, cuidado. No dice que la roca anía bellece, no, el Mesías en forma de piedra vaina. 10 aves latinoamericanas y todos comieron el mismo alimento espiritual y bebieron la misma bebida espiritual. El agua brotaba de una roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Bueno, a ver, la roca era Cristo, veíamos cañimos y no está. Ahí estábamos discutiendo las cuestiones mitológicas, lo que realmente es el Mesías. El Mesías histórico, literal, y la biografía más verdadera del Mesías jala el Mesías mitológico, lo que se dice de él pero que no, nunca fue. Pearlo no tan lo voy a ver. Sí, porque hay al pie de la letra, siendo uno que el Mesías no es el todopoderoso, pañan de allá, ya esa capa y tema por verso el estudio de la Trinidad. Está pasmado, estudio, 2 audios de la Trinidad enviados a Bueno, sí, el Mesías, bueno, entonces, para los que piensan que el Mesías es el todopoderoso, de mucho el Mesías es el todopoderoso, pero ni aún no pega, o sea, que se convierta en piedra. Porque tan solo porque es el todopoderoso y catuñe convertir y convertirse. Entonces como ya hasta yo a tipo a lo pagano, este árbol es nuestro Dios y nada, solo que está en forma de árbol. Ese burro es nuestro Dios, solo que está en forma de burro, tipo un miacuera más pico ya hasta yo. Si el Mesías era el todopoderoso y él teniendo ese poder pudo haberse convertido en piedra, así como se convirtió en paloma. ¿Y dónde dice que se convirtió en paloma? ¿Dónde dice que el Todopoderoso se convirtió en paloma o que el Mesías se convirtió en paloma? Entonces ya mistizaban los ñandel, estamos a ñande, oye, ya el Mesías de la cosa anda ella leyenda. Leyenda, ¿no? Ya formaba de doctrina leyenda. Si la escritura nos dice, y si no es la buena y la correcta interpretación, han de ser, no, la escritura es el Mesías era el todopoderoso y poderoso y te hija en forma de piedra y gatos amaisha ahí orecó presencia en el Antiguo Testamento. ¿Y acaso si es que se iba a presentar en el Antiguo Testamento, Marapicoña presentada en forma de piedra? Si ya tenía su sombra, ahora no sé, o representar su pe otra cosa. Pero que salgan y me dejan a muto por lo menos yiqueta ese debate que tuvimos con la Santa Cena Cuera. No, que a ver, para yo orar, pegar es hoy coyo y la Mesías. Entonces o crear tal Mesías ver la país la pan o crear la orar la hostia es hoy coyo y el Mesías puro ite. No es que simboliza porque la Biblia dice es bueno, ¿para explicar no? Transubstanciación, me ha cuidado con eso. Misticismo, ese es el misticismo, ya muy al extremo, ya era a lo espiritual, ya iba a teteía, vamos a ver cosas, algo real, teí mito, teí leyenda, algo que no se tenía que enaltecer y divinizar, se diviniza, se le atribuye poderes sobrenaturales que no tenía, la odia por ejemplo.
No, no, muy collata ya para la pieza. Bueno, en todo caso, Reina Valera dice y que dice que es, o sea, ¿cómo se entiende? Es un prototipo, mano. Yesami. Porque ignorando. No, 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 no. Ya otro estudio de Curie 10 tiene que ser. Hay coti debate de mandamientos y neuría. Bueno, a ver. 10, 3, y todos comieron el mismo alimento espiritual. Bueno, lo que me está preguntando el mismo alimento espiritual, no solamente el maná. Sí, es maná, hoy ponemos maná, pero había otro alimento espiritual que tenían también ellos, que era la Torah, era las instrucciones, las palabras, la enseñanza del Todopoderoso. Era para todo ahí. Bueno, va a versículo 3, pero ya respondemos la pregunta. Muy bien, la 4. Gena, mira. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. O sea, Reina Valera también dice era, no, no, y lastimosamente no usaron el vocabulario representa, porque allí cuaponado, o sea, manata allí que está en conflicto. Si vos sabías que oveja y oye yuca el Antiguo Testamento, falta de más ese no, el Mesías me convertí en oveja, si ya me dijeron que él se convirtió en paloma. Lo único que me faltó es belleza, no, en si no me convertí en ya pagan ni ya mistizaite y magolomita. O sea, o si me dicen, no, y por mi oveja, Igor representa eso, pero la roca era él realmente era el Mesías, bello, error a causa de la mala traducción. La roca representaba al Mesías, representaba. ¿Por qué? Porque subí la bebida allá, que era elemental para la vida, el agua es elemental para la purificación, el agua es elemental para la limpieza. Del Mesías que salió elemental para la vida, las instrucciones, las promesas, la enseñanza, la Torah, el mensaje, la buena nueva, salió de él como río de agua viva. El Espíritu Santo había y erupío de. Entonces simbolizaba al Mesías. Simbolizaba, todo eso simbolizaba. Lastimosamente la ñande versión fuera o mistiza y mi bebé allá o aparte o hijo a propósito como yo este palabra y gatos en esa ñande ya cañó oigo que parte y si la roca realmente no era el Mesías, entonces ¿cómo hizo para seguirlos? Qué bárbaro, hermanos, a ese qué dibujo de primer grado, pero ya está como doctrinas a la interpretación de cero a la izquierda, ver cosas. Va, ese pio petín y, o sea, el Mesías que es a la pan bajado del cielo, entonces el Mesías pio tenía forma de pan. Harina villa puedo masa, no sé, horno wipicoja y pipa y popa. Es una comparación, una forma, un dialecto, una expresión hebraica y la roca que lo seguía. O sea, Gango tiene expresión, una metáfora. Vaya de comparación. O ya página hoy por un papel expresión y es un modismo hebraico. Que le daba forma de, le atribuía dotaciones de seres humanos a las cosas inanimadas. Antropomorfismo era wea. Antropomorfismo. Que la escritora cuera o me es vida a las cosas, no le coya vida. La roca camina, el árbol salta, el cerro salta, la gacela habla, no sé. Que topata montones, pero no, es que Anina Peyu Pellece y otro que me estaba discutiendo que darle que el Mesías era el ángel de Jehová. Me está entre hoy, pues él ya existía en forma de ángel. Entonces digo, con Ányara Zapato en serio, pues, coño de Ilan Baipu. El Mesías tenía forma de piedra, o guatá. Peña imagina mina. Misticismo, dibujo animado ese papá. No hay sentido, y una peña me está en cuenta. Ya en Popucaseo a veces la pende debate.
No, eso no, nunca existió. Eso que una piedra que caminaba. Vio película ciencia ficción, Señor de los Anillos, fuera. Grande mango. Mitología, papá. Porque falta más, mejor, una sana interpretación. Ya le Milley. Sí. eh, y todos bebieron la misma bebida espiritual. Bueno, vaya, estaba hablando del agua. ¿Por qué le dicen bebida espiritual también? Y comida espiritual. Bebida espiritual porque salió de la roca y le daba vida y simbolizaba al Mesías. Ya, esa agua simbolizaba la enseñanza que iba a salir del Mesías y el Espíritu Santo que íbamos a recibir por medio del Mesías. Allí bautizado Vejera, Hechos 2:38 y 10, 11 versículos más. Bueno, a ver, otro. Ya. Vamos a tratar de darle su. Ya me está y buena interpretación. A mi ve mi ya es supe. Porque a desastre, a ver la pende debates. A veces se disparago ahí porque muy de dibujo animado. Ya literalizas más, ven una ya literalizáis. Por ejemplo, hay mandamientos que son literales, es lo que no aceptáis. Putu un día de descanso. No, da pa potipa. Jala pe literaliza, mame, pe literaliza. El Mesías era la. Allí imaginante vos ser la ita y pupa y popa guatao y cosas pues yo. Na pe pensando, hermano. Pe pensando, hasta ese punto están llegando, o sea. No puedo creer. Tan bajo está cayendo ahora la interpretación. Más, o sea, ya hindú y gusto de mi ya hindú la prédica cristiana. Con anga ya vete. Qué bárbaro, ya pues tan de más dibujo animado la prédica ahí. No tiene que ser así. Bueno, antropomorfismo era, weá, que se le da. Entonces, para Pablo Goipurupa ahí tu jamaica, pero ñandego, por ejemplo, ya literalizada, ya entender otros haisha, pero la duda que Pablo en ese tiempo entender por el mensaje, porque era la forma de hablar de ese tiempo. No es norteamericano, güey, que ave Paraguay, pero estudiar guaraní. Ñande ya yuya ñe y la guaraní o estudiar, güey, ya ñande ya ñe yo para pa. Entre ñande ya entender por ahí, se pues eso pues bueno, costa y teita, va, porque el guaraní yo parado, estudiar guaraní. Más o menos pesan de acuerdo. Lo que Pablo estaba diciendo se entendía muy bien, entendía muy bien qué es lo que él estaba queriendo decir. Que estaba queriendo entender que todo eso era sombra del Mesías. La sombra, ya de seguir, dejo Javi ojo la sombra. Bueno, se estaba refiriendo a la sombra mesiánica. Cuando usa la palabra seguir, muchas veces se da referencia a la sombra. Sombra mesiánica, sombra del Mesías, prototipo, modelo del Mesías. Ni pellar, a lo literal, a Itahuatá. No es que yo cuestiono lo que dice la Biblia. Estamos, ñandego ya recó la Biblia, pero donde ella, porque ahí dice, porque la Biblia dice que la roca era el Mesías y que la roca le seguía al pueblo. Es decir, que de alguna forma sobrenaturalmente la roca se movía. Ellos pean. La nube sí. La nube sí, no hay duda, porque la misma Biblia dice, es claramente eso se sabe. Pero las piedras, la Italia era un simbolismo del Mesías. ¿Sí? Y que le seguía a Iseina, que era sombra. Peñanera engaña de seguir Haisha. No existe otro, llamo hecho, otro versículo guampanala, la que sobrenaturalmente se movía una roca. O sea, en dos ocasiones Moisés golpeó la roca. Y te puedo asegurar que no era la misma roca. Entonces, si la roca se movía, ¿por qué él se fue y le pegó a otra roca? Dos veces y no para la aparte de Inupa, eso Inupa. Otra parte de eso es Inupa. Dos partes de Inupa.
Pues si no, eran el mismo lugar y no eran la misma roca, pero sí tenía el mismo significado, era el mismo prototipo, era la sombra del Mesías. Pero antes y la se movía, le seguía, está engañan de seguir. Ay, 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 se usemos eso a un dólar a la vez. Bueno, ya es a mí otra cosa y un a ver. Pero este que si el Mesías era ángel, bueno, pero ya en algunos grupos ya definimos pero a ver con programa no hay evidencia de que haya sido el Mesías. Ahí tiene error en la interpretación. Ahí en Apocalipsis, donde él se está presentando, no se presenta en forma de ángel. Pues vengo, oye, el ángel y por boca del ángel hablaba el Mesías y hablaba el Todopoderoso. Pea la sobrenatural. Pero no me haya ni a decir ahí que en Apocalipsis, cuando él estaba hablando de las 7 iglesias, que él era el ángel. Así que el Mesías era el ángel de Jehová del Antiguo Testamento. No, negativo. Negativo. Se mandó años en el versículo, bueno, buscáis pues mañana Apocalipsis en ningún momento de ir y a las 7 iglesias y no, la se acaba de memorizar para la versículo fuera mañana ahí. Vamos que esa puiste apean guri a esa cassette de BM que anda ahí no es ahí no dice que el Mesías era el ángel. Motico ahí tengo hay que ser capítulo 1 vende. Pepe ya en sacata más BM lo igual. O sea, aquí está capítulo 1 vende, pero vende ya mensaje de la iglesia de Éfeso, capítulo 2 vende, pero sea tan de capítulo 1 vende. Versículo 1 vende sea puta sea Pepe no está en definición. Reina Valera lee también. Pepe ya esa y para el Mesías, la ángel Jahwe, el mismo ángel que en la misma forma de ángel que se presentó en el Antiguo Testamento, que se presenta en el Apocalipsis, la visión a Juan. Hacia también no. ¿Por qué? Porque PPGI, la revelación de Jesucristo, Reina Valera, que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel. De ir y que él era el ángel. Mañana, bebé. Por medio de su ángel a su siervo Juan. La revelación de Jesucristo, ¿sí?, que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel. No dice que él envió al Mesías en forma de ángel, o que el Mesías se presentó en forma de ángel. Ahora que ese ángel habló por boca de ese, porque los ángeles fueran o actúa como vocero del Padre, especialmente del Padre, pues el ángel de Yahweh. Cuando se presenta en la zarza, habla por medio de un ángel allá. Bueno, pero no era Yahweh, era por medio hablaba Yahweh a través del ángel, en medio del fuego de la zarza. Y acá en Apocalipsis, claramente, otra vez, y claro, y te di que usó a un ángel que habló la revelación del Mesías. No dice, el Mesías se reveló y habló de su revelación por medio de ángel. No dice eso. Ya aclarata más de PM, porque el mismo 1960 con la Reina Valera de 1960. Te me sale, no, el Mesías era el ángel. Bueno, por un lado, por el otro lado nace mandó ahí en la belleza BBC. Pero ya me metí evidencia ya. Y es a mí. Bienaventurado. A ver si encuentro un ratito de tiempo. A ver, a topar página la versículo que llevo. Bueno,
no. Pues por lo menos a ver con versículo 1 ve ya. Necesito ese versículo que me usaron también para decir que el Mesías era el ángel. Ja estela o pecha, pero ave uno peya llaman ba esa para ba ere para la estela en esa parte donde parecía que el Mesías era el ángel. No me acuerdo el versículo en qué parte está, pero sí estaba en una de una de las iglesias. Eh, bueno, a ver un poquito otro y a ver, bueno, arecó otra evidencia. No está en Apocalipsis porque ya me. Peaco otra evidencia en Salmo capítulo 2. Mm, Salmo capítulo 2 que podemos encontrar a nivel a ver, el mismo de ahí. Eh, Hebreos capítulo 1 o si está allí el mismo Hebreos capítulo 1 ahí ya la en vivo y en apoya onda ahí son cera y no la ya esa canción la verdad voy ya a Ataman Hebreo 1 bueno nada Hebreo 1:5 porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez yo seré a él padre y él me será mi hijo. Bueno, vea, y claro, y te digo, Hebreo 1:5, ya esa mismo pañan de la jala y referencia 1:5a, Salmo 2:7. Bueno, ahí está. Ahí dice claramente que a cuál de los ángeles le dijo que es su hijo. Antes yo era ese, no. El ángel de Jehová era el Mesías. A veces y no. Se ni vete ángel ventaja y la será hija la Mesías. Ni uno. Así es que no. Estamos buscando forma de demostrar lo que no es la mitología y te. Hacer del Mesías ya transforman vaso y ya puede subir ángel, ya puede subir y está. Va a otra cosa bella bota de su hija. No, y en algunas religiones le hacen que la hostia es él. Oye, pues sí, odia lo inda. Eva también. Como digo, ya hasta ya para la vez. Bueno, versículo. Como te llamo, está chévere, muy bien, imposible ese que vi. Cuatro, cuatro por ahí. Bueno, y esa misma, igual ya puede ser investigaciones. A ver, todos comieron la misma comida espiritual o alimento espiritual. Bueno, vaya a explicar más bien, eso dice. El maná, no solamente el maná, el agua también que fluía de la piedra. A explicar más bien, a ver, Paco preguntan que te va a responder si el Mesías también ya estuvo en forma de ángel, porque no, negativo, no es así. Ya demostramos bien. Pero camina se hágame una parte de Apocalipsis pe refutar que la pelea que la el Mesías Ángel Ja. Pero versículo ahí bota. Con no ya aclarar también me voy. Cañice. Y es a mí 10:4. Bueno, Peto Pata pues sí, oí Antiguo Testamento. Da pero cuenta referencia, pero hoy número 20 10 11 ve. No sé si tienen más referencias. Sí, ese es el Antiguo Testamento sacó Pablo. Bebían de la roca espiritual. Ahí literalmente, para allá explicar más BMI. Prototipo, representación del Mesías, figura del Mesías, sombra del Mesías. Le seguía y no. Ya en el contexto de una sombra. Le seguía. Ya es a mí. APGI, véase un comentario. Vea. La roca que es golpeada ahí, en medio de la multitud, en su mayoría, pueblo de Elohim. En medio, sí, entendemos. Y está un huepotío, un huepotí en medio del pueblo de Elohim, ahí en el desierto, allá.
El mismo ahí, el Mesías y le representa al Mesías que sufrió de la misma manera, que fue golpeado, lastimado en medio del pueblo de él. Bueno, a ver, y la bebida que bebían de la roca representa al mensaje y al Espíritu Santo que corre como río de agua viva en el que creían en el Mesías. Vamos al versículo Juan 7, 37, 39. Bueno, espectacular, excelente. Ocultaje tiene versículo en la oscuridad, porque no surgió ese versículo, sino en Apocalipsis dice. Y claramente cuando él se presenta a las iglesias que él es un ángel. Y a veces leemos Apocalipsis capítulo 1b y que por medio de su ángel. Entonces ya ella se puede ver versículos y ya aclarar la audiencia, no bien claro. Y la misma audiencia. Uno de ustedes ve en acá con programa Inapembu, mi más 595-985-161-975, ve la versículo de Apocalipsis, y Jabe, Inala, el Mesías, la ángel Ja. Ya clara milla, eso es cierto. Oiga, a ver, llamamos a ella, pues venía de mi papá, Aragua, y yo topata con, era muy con, shalom, bendiciones, hasta mañana, amante.